¿Ya? Bueno, parece mentira que los de enseñanza os coloquéis en la última fila. Vale, perfecto. Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa de comisiones UGT, de sus federaciones de lo público. En la mesa está Julio Lacuerda, que es el secretario general de la Federación de Empleados Públicos de la Unión General de Trabajadores, y yo, que soy Pedro Fernández, y que soy el coordinador del área pública de comisiones obreras y secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Bien, la razón de esta rueda de prensa: haremos dos intervenciones y después las preguntas que consideréis oportunas. Desde hace 2 meses venimos teniendo diferentes conversaciones con el Gobierno, exactamente desde el día 7 de septiembre, en el que tuvimos un encuentro con el ministro Montoro para poder hablar de los presupuestos generales del Estado del año 2018 y todo lo relativo a empleadas y empleados públicos, a incrementos salariales, condiciones laborales, empleo y el resto de las cuestiones que habitualmente se tienen que tratar en un proceso similar a la negociación colectiva, que afecta a 3 millones de personas. El Gobierno ha venido proponiendo en el ámbito económico a lo largo de un pacto trianual que tuviera como resultado un incremento salarial ligado al crecimiento del Producto Interior Bruto, con una parte fija y una parte variable, que en los 3 años podría suponer en torno al 8% de incremento. Nosotros, en las reuniones que hemos tenido, hemos venido identificando como absolutamente insuficientes esos incrementos salariales, teniendo en cuenta que tenemos una reivindicación que es extraordinariamente sentida y avalada por la inmensa mayoría de las empleadas y los empleados públicos, cuál es la recuperación del poder adquisitivo y el reconocimiento de la deuda que el Gobierno, los diferentes gobiernos, pero en especial este, que es el que ha afrontado la parte más importante de la crisis, tiene con las empleadas y los empleados públicos. El Gobierno, pese a que ha reconocido en declaraciones públicas, incluso en el Parlamento, que hace un reconocimiento del trabajo que han venido ejercitando y de las actuaciones que han venido teniendo las empleadas y los empleados públicos como una parte determinante de la salida de la crisis, cuando llega el momento de tomar una responsabilidad de carácter parlamentario, y es de legislar, pues racanea, llega a las conclusiones de que proceder a la recuperación del poder adquisitivo, que según las diferentes administraciones o las diferentes categorías o puestos de trabajo puede estar entre el 14 y el 20%, pues el Gobierno, lejos de hacer este reconocimiento, lo que hace es tratar de mermar, insisto, una actitud absolutamente rácana, que se queda exclusivamente en la declaración verbal y no en el reconocimiento puro y duro de la necesidad de proceder a los incrementos salariales. Además, es absolutamente imprescindible que el Gobierno reconozca y reponga el derecho a la negociación colectiva. Esto es, aquella capacidad que tienen todas las administraciones para poder convenir con sus respectivas representaciones sindicales aquello que consideren oportuno, ya bien sea jornada, ya bien sea condiciones laborales, como pueden ser carrera profesional y demás. Esta situación ahora mismo está impedida por una actitud gubernamental que es la que impone que cualquier acuerdo o cualquier posición que se pueda adoptar al respecto es intervenida por el carácter básico que ejerce la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, que impide los procesos de negociación en otras administraciones. Esto hemos venido calificándolo como una actitud profundamente lesiva y que debe ser abandonada para que se pudiera producir un acuerdo. Por lo tanto, el Gobierno tiene que legislar a favor de las empleadas y los empleados públicos, tiene que convenir que las necesidades en estos momentos de reconocimiento y, por lo tanto, de recuperación son un clamor, y en esa dirección tiene que avanzar. Además, dentro de los deberes que tiene que acometer,
está todo lo que tiene que ver con la recuperación del empleo público, por lo tanto la eliminación de la tasa de reposición, que de seguir en las condiciones en las que ha venido desempeñándose en los últimos años, lo que pone es en serio riesgo todos los servicios públicos, desde los servicios públicos en sanidad, en enseñanza, en atención a las personas o incluso en la administración, que es absolutamente imprescindible tener una administración efectiva en manos de lo público para que se puedan ejercer derechos básicos de ciudadanía, como pueden ser el derecho a una administración justa, el derecho a contar con una justicia en el terreno de lo público o de disponer de instituciones públicas que actúan y que gobiernan en favor de la población. Por lo tanto, nosotros no podemos asumir ni los amagos de congelación salarial que se han trasladado recientemente con la comunicación a Bruselas de que en el supuesto de que no se produjera negociación por imposibilidad de que el Gobierno tuviera un acuerdo en el Parlamento que le hiciera viables los presupuestos, pues como sabéis, el Gobierno remitió a Bruselas su proyecto de presupuesto donde contemplaba la posibilidad de congelación salarial. Por lo tanto, nosotros no podemos bajo ningún aspecto asumir estos amagos de congelación, porque además habría otras alternativas en el supuesto de que se retrasaran los presupuestos generales del Estado. No podemos, no estamos de acuerdo ni estamos conformes con el retraso interesado que se está produciendo en los procesos de diálogo social y de negociación. Rechazamos el escamoteo de las reivindicaciones y el abandono de las diferentes administraciones que se las deja sin el amparo suficiente para que puedan cumplir con sus responsabilidades y con las tareas que tienen que tener, porque se las somete a un proceso de deterioro interesado que en nada favorece a la población y que además esta situación es absolutamente incompatible con ese Estado moderno y democrático que tanto el Gobierno como el resto de las formaciones políticas que normalmente giran como satélites a su alrededor reconocen imprescindibles para un Estado moderno y por lo tanto para un Estado donde los derechos de ciudadanía actúan, operan. Recuperar, recomponer, asumir, legislar en favor de la inmensa mayoría de estas empleadas y empleados públicos que representamos y que suman una cantidad de 3 millones de personas. Y ahora, después de esto, pues le cedo la palabra a Julio Lacuerda, que sigue con ello. Bueno, ¿se oye? Perdón. Ahora, si tocábamos el malo. Por eso tocábamos el malo. Por eso no se encendía. Bien, buenos días. Después de la intervención de Pepe, yo quiero trazar algunos rasgos directos sobre lo que es el lema de esta movilización, empezando diciendo que el Gobierno de España y en particular el señor Montoro deberían aprender a masticar chicle y a bajar escaleras al mismo tiempo. No es posible que en temas tan manidos como estos el Gobierno, cualquier excusa que antecede delante de sus ojos, en este caso es una cosa muy importante, muy trascendente, como es el tema de Cataluña, pero que además flojea por todas partes. Es decir, en primer lugar, salarios, empleo público y derechos. Nosotros nos gustaría situar esa cuestión en los términos exactos que se están produciendo. Que el Gobierno tenga dificultades para adquirir una mayoría suficiente de aprobación de presupuestos en el Congreso de los Diputados no es en ningún caso una excusa absoluta. Ejemplos ha habido a lo largo de los años en este país que materias relacionadas con los empleados públicos, con sus condiciones de trabajo y con sus salarios han podido ser resueltas mediante la negociación en años de prórroga de presupuestos. Ahí nos enfrentamos con la primera falacia del señor Montoro. Después de que, además, resulta absolutamente inaceptable que por allá por el mes de septiembre, cuando esa posibilidad era bastante cierta, la de tener apoyos suficientes, bueno, pues emprendió toda una campaña que se tradujo en la convocatoria de sucesivas mesas de negociación, en la que efectivamente, aún con discrepancias que mantuvimos, había una evidencia. El Gobierno parecía que estaba dispuesto
en los presupuestos generales del 18 y del 19 a resarcir de alguna manera el poder adquisitivo perdido, etcétera, etcétera. Por tanto, la excusa de que en este país no se puede hacer más que una sola cosa a la vez es absolutamente inaceptable. Sin presupuestos también hay salarios, si el gobierno quiere. Es más, yo hasta afirmaría que le sobraría mayoría en el Parlamento. Después tenemos el tema del empleo. El 29 de marzo firmamos un acuerdo que desarrollamos aún más, si cabe, en la última mesa general en septiembre. Es decir, ¿acaso el empleo tiene también alguna vinculación con los presupuestos generales del Estado? ¿La prórroga o no de los presupuestos generales del Estado es un impedimento para que el gobierno desarrolle el acuerdo que tiene con los sindicatos en materia de consolidación de empleo y de oferta pública? No. Y en cuanto a los derechos, a mí hay una cosa, desde comisiones y de UGT hay una cosa que debemos de dejar clara, porque parece que de repente y al aire de esa propaganda de recuperación de la economía española se nos ha ocurrido la carta a los Reyes Magos. No hay ni un solo derecho nuevo encima de la mesa. Lo que hay es la exigencia de revertir lo que de una manera sistemática ha hecho el gobierno del Partido Popular durante los últimos años con las contrarreformas sistemáticas y unilaterales al respecto del Estatuto Básico del Empleado Público. No hay reivindicaciones nuevas en materia de derechos. Queremos que el gobierno restituya a través de la ley del estatuto aquellas materias que eran objeto de negociación y que decreto tras decreto él fue conculcando. Esas materias son las de siempre: capacidad para que las administraciones determinen su jornada, la incapacidad temporal, la salud laboral, la igualdad, la formación, la acción social. Por tanto, sería perjudicial, yo creo, desde luego no deseable para nosotros, que se pudiera interpretar que esta es una especie de avalancha de peticiones, bueno, pues para jugar también un poco a lo que nosotros no vamos a jugar. Es decir, no hay, igual que reivindicamos el hecho de que no es posible que otros problemas o un problema contamine todo lo demás que tiene que hacer un gobierno, si tenemos en cuenta la deuda que este gobierno y la crisis económica ha adquirido con los empleados públicos, no parece de recibo. Y por eso quise empezar así, que el gobierno no sepa hacer más que una cosa a la vez. Todas las que estamos planteando pueden ser efectivas mediante la negociación con presupuestos o sin presupuestos. En el caso del empleo no hay ninguna duda. En el caso de la restitución de esos derechos, trasladando de nuevo al estatuto esas prerrogativas, y ya digo, no es la primera vez, señor Montoro, que en nuestro país hemos hablado de salarios y de condiciones de trabajo sin presupuestos generales del Estado. Por tanto, si ahora resulta que pasar de septiembre con la posibilidad de alcanzar un acuerdo en todas las materias se ve quebrado por la falta de apoyo a los presupuestos, pero además el propio Ministerio dice, y como no hay presupuesto habrá congelación, si alguien cree que después de todos estos años y con el discurso de la recuperación los empleados públicos de este país pueden aceptar un cero de incremento, creo que cometen un error. Y estamos justamente frente a eso, al error o al oportunismo del señor Montoro con esta realidad, falsa realidad que estoy comentando, a que tome esa iniciativa. Por tanto, esta ha sido un poco la conclusión a la que ha llegado Comisiones Obreras y UGT, y por eso iniciamos este periodo de movilizaciones, que en primer lugar, y si le viene bien a Pepe yo lo adelanto, se concretará en una concentración de delegados y delegadas en todas las provincias de España delante de las delegaciones de gobierno, y el 14 de diciembre en Madrid delante del Ministerio de Hacienda. Esa será una manera de terminar el año. Lamentamos en todo caso que en enero tengamos que hacer lo mismo. Luego, en enero, la cosa tendrá que ser sostenida. Y el gobierno no le va a salir gratis esa actitud, porque es engañosa, porque es falaz, porque puede hacerlo, y porque lo debe, y porque lo ha comprometido. Lo ha comprometido no solo en privado en las mesas de negociación, lo ha comprometido delante de los medios de comunicación de nuestro país y de la opinión pública. Y por tanto no hay ninguna razón, a nuestro juicio, que impida
que la negociación siga su curso y que se pueda acordar con el gobierno aquellas materias que nos parecen absolutamente de justicia. Vale, pues muy bien. Estamos a la espera de vuestras preguntas, demandas, cuestiones que podamos aclarar. Necesitamos el micrófono. Ya, pero es que se está retransmitiendo, entonces... Hola, buenos días. Buenos días. Así las cosas y con movilizaciones ya convocadas, ¿con qué ánimo acuden a la reunión que tienen mañana? No conocemos el orden del día de la reunión de mañana. No sabemos, si bien tenemos la intuición de que no es una reunión de negociación, que puede ser una reunión que tenga otro carácter, pero no una reunión de negociación, porque lo hemos planteado en varias ocasiones y no se ha obtenido una respuesta. Por lo tanto, puede ser un contacto para hablar de diferentes cuestiones, entre ellas la situación política del país. Esto ya se ha producido en momentos anteriores, no es la primera vez que hay un encuentro o bien con la Secretaría de Estado o con espacios del propio Gobierno para hablar de la situación política del país. Julio. Sinceramente, yo creo que para marear la perdiz. No, es la verdad. Como además el Gobierno siempre tiene sus recursos para filtrar iniciativas, aunque no las concrete, pues bueno, yo creo sinceramente y fundamentalmente que es una reunión quizás por parte de la Secretaría de Estado bien intencionada, en cuanto que desde el septiembre no nos ha saludado. Sencillamente estábamos hablando para acordar y de repente no te saludan en 3 meses. Bueno, pues ella que tiene esa responsabilidad, digo ella porque es una mujer, una señora, pues es posible que quiera eso. En todo caso, marear la perdiz porque además... como decía Pepe, no hay nada en esa convocatoria que pueda vislumbrarse la materia. Pero bueno, ya veis que a pesar de eso, pues hay medios de comunicación que ya saben todo lo que va a pasar. Pues nosotros no. Y además creo que es marear la perdiz. Mañana nos dirá, lamentablemente, cómo está la situación en nuestro país. Nos dirá que por ganas del Ministerio no es, que hay otras razones más de fuerza que impiden no sé cuántos y para arriba y para abajo, que ya han demostrado estos últimos meses la voluntad inequívoca del Gobierno para no sé qué, pero que mientras las cosas estén así, como no saben hacer más de una cosa a la vez, pues ya hasta ahí nos iremos y haremos declaraciones en la prensa y bueno, así será mañana, seguro. Por insistir en que en estos meses entiendo que no ha habido tampoco contactos, aunque solo sea intercambio de papeles, para intentar, aunque fuera solo desde vuestro, o sea, unidireccionalmente, intentar mantener vivo ese diálogo, porque salvo en la parte salarial, comentasteis que en las otras áreas, bueno, y en la parte de los derechos, como era el empleo público, sí que había casi lo que podríamos llamar un principio de acuerdo. Entonces, insisto, no ha habido en estos meses ningún tipo de acuerdo, aunque sea pues eso, privado, intercambio de papeles, de bueno, pues estamos intentando esta vía, tal. Y la segunda cuestión es ¿por qué no presentáis las movilizaciones con CESIF también? Si ellos tienen otro planteamiento, otra estrategia. Gracias. No ha habido nada, pero bueno, es bueno, lo hemos dicho en la rueda de prensa. Hay que recordar que acordamos el desarrollo del acuerdo del 29 de marzo. Si recordáis aquella mesa general para aprobar, o sea, que la ley imponía al Gobierno antes de la presentación del anteproyecto de ley, se quedó solo en eso porque era acuerdo. Entonces la mesa general acordó el desarrollo y está escrito en papeles. Y a partir de ahí ni una palabra más. Bueno, porque al señor Montoro se le trocó esa supuesta mayoría para tirar los presupuestos adelante. Lo que estamos denunciando es que eso no se excusa, ya lo hemos dicho. Pero sí, ni un solo papel. Hombre, ¿cómo estáis? ¿Qué tal lo lleváis? No puedo deciros nada. Pues eso es más de amistad que de trabajo, pero no, ni un papel, al menos que yo sepa, ¿verdad, Pepe?
Y con respecto a CSIC y Termino, pues fíjate, hombre, no te lo debía decir, pero es inherente, se lo preguntas a ellos. ¿Por qué no están aquí? Sería la pregunta. Quizás porque tienen otra estrategia. Pero yo creo que van un poquito también de víctimas, o quieren ir de víctimas. Han sido perfectamente informados, han sido invitados y han declinado ese interés. Desde luego yo no les he preguntado, o a lo mejor tendré ocasión de preguntárselo, pero yo la verdad es que no puedo contestar por ellos. Bueno, hay una cuestión que es, creo que somos gente educada, que somos gente educada y por lo tanto pues sí tenemos contactos habituales, unas veces es a través de mensaje, otras veces porque hablamos, porque además actuamos en unos ámbitos que son muy complejos y que requieren tener un cierto grado de interlocución con el gobierno. Pero este grado de interlocución con el gobierno no se ha expresado desde que se produjo la mesa general. A partir de ahí ya no ha vuelto a haber técnicamente lo que pudiéramos considerar un mínimo de negociación. Julio lo ha planteado, está contenido, creo recordar, en el manifiesto que sacamos. Nosotros estábamos en disposición en la mesa general del 21 de septiembre de suscribir el acuerdo de ampliación de estabilidad de empleo. Y en su momento yo creo que lo formulamos los tres sindicatos que estábamos presentes, bueno, estábamos presentes 5 sindicatos, pero 3 de ellos sí lo planteamos, al menos UGT y comisiones, planteamos la necesidad de suscribir ese documento. A lo que se nos dijo que, bueno, que claro, el ministro tampoco estaba porque le había surgido un conflicto y entonces, pero nosotros estábamos en disposición, se podía haber suscrito ese documento y haber seguido avanzando parte a parte. No sabemos si esto es porque vaya a haber un paquete completo, porque se vaya a ligar todo al todo, es decir, que no haya una parte que se pueda negociar, aunque originalmente lo que se había hablado e incluso se comentó en la propia mesa era la posibilidad de ir avanzando en acuerdos parciales y en función de los acuerdos parciales pues irlos luego llevando al proyecto de presupuestos. Nosotros no somos excluyentes de absolutamente ninguna fuerza sindical representativa con la que hemos venido compartiendo presencia en las diferentes mesas y en las diferentes discusiones. Yo creo que en todo caso, evidentemente, por el por qué no está o deja de estar CSIC debieran ser su respuesta. Nosotros les hemos invitado ayer mismo a la posibilidad de que incorporarlos a esta rueda de prensa. Ellos han declinado. Hemos planteado que esto no significa que aquí cerremos la puerta absolutamente a nadie. Seguiremos avanzando porque los intereses de estos 3 millones de personas que tienen sus retribuciones y sus puestos de trabajo en el ámbito de las administraciones públicas pues son lo suficientemente importantes como para que podamos establecer un marco unitario de acción y de intervención. Pero no podemos pararnos ante la inacción del gobierno y ante la situación de otra vez volver a convertir a los empleados y los empleados públicos en paganos de una crisis que no han provocado y en la que además han ayudado con su esfuerzo y con sus voluntades y con su trabajo a salir de ella. Por lo tanto, nos ponemos en marcha. En definitiva, podremos coincidir y en la coincidencia, pues creo que estaremos de acuerdo en hacer una nueva expresión que nos permita poder avanzar con tranquilidad con todas las fuerzas sindicales representativas con las que coincidimos en las mesas generales.